Sagradas y Desterradas, capítulo 2. Hay una mujer en la historia del cristianismo que fue testigo de todo. Estuvo cuando los discípulos varones huyeron. Estuvo al pie de la cruz cuando quedarse era muy peligroso. Estuvo en la tumba al tercer día y fue la primera en ver lo que después se convertiría en el fundamento de toda una religión. Y cuando corrió a contárselo a los demás, a esos hombres que habían huido, le dijeron que estaba loca. No, bueno, eso te lo dicen hoy. En ese momento le dijeron que estaba exaltada, que lo que había visto no podía ser real, que el testimonio de una mujer no era suficiente, que ¿por qué tardaste tanto en denunciar? No, eso es de otra película de terror. ¿Adivinaste? Sí, estamos hablando de María Magdalena. Y no es la prostituta arrepentida, esa imagen que el sistema construyó 500 años después. No es la pecadora redimida que solo existe en relación al hombre que la salvó. Hoy vamos a ver la historia de la discípula más cercana, o la maestra, la que comprendió lo que los otros no podían ver, la primera testigo y la primera en ser silenciada. La herida de María Magdalena en la psique femenina es la más específica de toda la serie. La invalidación del testimonio femenino. La experiencia de ver, de saber, de haber estado y que eso no sea suficiente solo porque sos mujer. Que la percepción propia femenina necesite ser validada por una autoridad masculina para ser real. Esa es la herida que vamos a revisar hoy. Este es el regalo que sobrevivió más de 2000 años de escritura patriarcal, su soberanía. Ella fue de todas formas. Ella vio de todas formas. Y ella lo dijo de todas formas, aunque ningún machi le creyera. Una sola pregunta antes de seguir. ¿Cuántas veces dejaste de decir lo que viste porque anticipaste que nadie te iba a creer? Si querés entender qué hizo el sistema con María Magdalena y qué recuperar de ella, seguí viendo. Vamos juntas, ya comenzamos. Bienvenida, bienvenido y bienvenide a la Una Taroti Cuántica. En el año 591, el Papa Gregorio fusionó en un solo sermón a 3 mujeres distintas. María de Betania, una mujer pecadora anónima, y María Magdalena. Las convirtió en una sola figura, la prostituta arrepentida. Eso no estaba en los textos originales. Fue una decisión política de la Iglesia institucional que necesitaba reducir la figura de María Magdalena, la discípula más cercana, la primera testigo de la resurrección. Necesitaba reducirla a algo que el sistema pudiera manejar. A una pecadora redimida. Una mujer cuya importancia viene de lo que fue perdonado, no de lo que ella vio y supo. Una puta más. El Evangelio de María, uno de los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, la presenta de manera radicalmente diferente, como la discípula que recibió enseñanzas especiales que otros no recibieron porque no estaban preparados. Como la que comprendió lo que Pedro y los demás no podían comprender. Como la figura central, no periférica, del movimiento de Jesús. Ese texto fue suprimido. Esa María fue reemplazada. Y la reescritura fue tan exitosa que durante 1400 años nadie cuestionó la versión oficial. Jung identificó que los sistemas religiosos proyectan sobre figuras femeninas exactamente lo que no pueden integrar en su estructura de poder. Lo sagrado femenino, o sea, la sabiduría, la percepción directa, el conocimiento que viene de la experiencia vivida. Todo eso es el sagrado femenino. Fue sistemáticamente relegado, distorsionado o suprimido porque amenazaba la estructura jerárquica masculina de la Iglesia institucional. María Magdalena es el ejemplo más claro de este mecanismo. La figura histórica, discípula, testigo, maestra, fue reemplazada por una proyección que el sistema podía controlar. La mujer cuyo valor viene de su arrepentimiento, de su culpa, no de su sabiduría. Y esa proyección opera en la psique femenina de maneras muy concretas.
La mujer que sabe, pero que aprende a presentar su conocimiento como pregunta, como duda, como posibilidad para que sea más aceptable. La que vio, pero que lo dice como con disculpa. La que tiene autoridad propia, pero que la ejerce desde atrás para no generar rechazo. ¿Te suena? Liz Green describía este mecanismo como la aniquilación simbólica, la eliminación de la figura femenina de autoridad, no por destrucción violenta, sino por reescritura. No la mataban, la convierten en otra cosa, y esa otra cosa es manejable. La herida de María Magdalena no es histórica solamente, opera en el presente con una precisión que duele. Es la mujer que reporta acoso y no le creen, la que describe su experiencia y le dicen que exagera, la que vio algo con claridad y le explican por qué está equivocada, la que tiene una percepción propia y aprende sistemáticamente que esa percepción necesita ser validada por alguien con más autoridad, generalmente masculina, porque la masculina sí es real. María Magdalena fue la primer testigo y la primera en ser desacreditada. Esa consecuencia, ver, decir, no ser creída, es una de las experiencias más universales de la femineidad en sistemas patriarcales y tiene un nombre junguiano preciso: la invalidación de la función perceptiva femenina. Tiene un nombre preciso, imagínate lo general que es esto. La psique que aprende que su percepción no es confiable desarrolla una desconexión muy específica de su propia intuición. Empieza a dudar antes de que alguien más lo haga, a preguntarse si lo que vio fue real antes de contárselo a nadie, a presentar la propia certeza como posibilidad, la propia claridad como confusión, la propia autoridad como pregunta. ¿Te suena? Y si de confusión hablamos, tenemos que hablar de Neptuno. Alice Bailey describía la percepción mística, la capacidad de ver lo que no es visible para la conciencia ordinaria, como una de las funciones más elevadas del alma humana. No privilegio de pocos, sino capacidad latente en todes. Esto es muy importante marcarlo. María Magdalena tenía esa capacidad. La tradición gnóstica la describe como alguien que percibía en niveles que otros discípulos no alcanzaban. Y esa percepción fue exactamente lo que el sistema no pudo tolerar. Porque una mujer con percepción directa de lo sagrado no necesita intermediarios masculinos para acceder a la verdad. Es más, es justo al revés. Neptuno rige esa capacidad perceptiva, la visión que va más allá de lo literal, la intuición que capta lo que la mente racional todavía no puede procesar. Y la psique femenina que conecta con esa capacidad, porque confía en lo que ve aunque nadie más lo vea todavía, está recuperando exactamente lo que María Magdalena representaba antes de que el sistema patriarcal la reescribiera. Entonces, María Magdalena fue la primera testigo y nadie le creyó. Sin embargo, lo que vio cambió la historia del mundo. Eso es la soberanía de Magdalena, la capacidad de sostener la propia percepción aunque nadie más la valide, de haber estado, de haber visto, de haberlo dicho, y que eso sea suficiente, independientemente de lo que el sistema haga con el testimonio. No el martirio de quien insiste aunque la destruyan, la simplicidad tranquila de quien sabe lo que vio, y que eso no necesita ser confirmado por nadie para ser verdad. Cada vez que una mujer confía en su propia percepción, aunque nadie la valide, Magdalena está ahí. Cada vez que dice lo que vio, aunque sepa que van a cuestionarlo, Magdalena está ahí. Cada vez que su testimonio existe, independientemente de si el sistema lo recibe o no, Magdalena está ahí. Le traje regalos, una práctica para esta semana. Identifica lo que viste, percepción, intuición, certeza sobre una situación o una persona. Identifica eso que percibiste, que minimizaste o que callaste porque anticipaste que nadie te iba a creer o porque ya te dijeron antes que exagerabas. Escribilo con toda la claridad que lo viste, sin ninguna disculpa,
sin el filtro para hacerlo más aceptable, más digerible socialmente. Y esto no es para mostrárselo a nadie todavía, es solo para que tu percepción sepa que es real, independientemente de si alguien más lo valida. Magdalena vio primero, el sistema no le creyó y la historia le dio la razón de todas formas. Lo que vos ves también es real, aunque todavía nadie más pueda verlo. Yo te acompaño en este proceso cada semana acá. Si Magdalena te resonó, contame en los comentarios dónde reconoces esa invalidación del testimonio propio. Y decime qué figura de la serie querés que trabajemos próximamente. Nos vemos la próxima, diamante cuántico. No te olvides que sos completa, plena y poderosa.